Hola. En este video les hablaré de la hibridación de las plantas. Empecemos. ¿Qué es la hibridación plantas? Se llama híbrido al animal o al vegetal procreado por dos individuos de distintas especies o razas. En las plantas pueden producirse también híbridos por cruce entre dos especies relacionadas. Pero a menudo tales híbridos resultan estériles y no producen semillas. La esterilidad se debe a que las diferencias entre cromosomas de los progenitores tienen una estructura lo suficiente diferente como para inferir en el proceso de reproducción. Teoría de la hibridación. La teoría de la herencia por mezcla suponía que los caracteres se transmiten de padres a hijos mediante fluidos corporales que, una vez mezclados, no se pueden separar, de modo que los descendientes tendrán unos caracteres que serán la mezcla de los caracteres de los padres. Esta teoría, denominada pangénesis, se basaba en hechos tales como que el cruce de plantas de flores rojas con plantas de flores blancas producen plantas de flores rosas. La pangénesis fue defendida por Anaxágoras, Demócrito y los tratados hipocráticos y, con algunas modificaciones, por el propio Charles Darwin. Las leyes de Mendel de la herencia fueron derivadas de las investigaciones sobre cruces entre plantas realizadas por Gregor Mendel, un monje agustino austríaco, en el siglo XIX. Entre los años 1856 y 1863, Gregor Mendel cultivó y probó cerca de 28.000 plantas de la especie Pisum sativum. Fue él quien le sugirió que realizara su serie de experimentos en varias especies del género Hieracium. Mendel no pudo replicar sus resultados, ya que posteriormente a su muerte, en 1903, se descubrió que en Hieracium se producía un tipo especial de partenogénesis, provocando desviaciones en las proporciones mendelianas esperadas. En 1900, sin embargo, el trabajo de Mendel fue redescubierto por tres científicos europeos, el holandés Hugo de Vries, el alemán Karl Correns, y el austriaco Erich von Tschermak. En 1900, sin embargo, el trabajo de Mendel fue redescubierto por tres científicos europeos, el holandés Hugo de Vries, el alemán Karl Correns, y el austriaco Erich von Tschermak. Se describen las principales ventajas de la elección de Pisum sativum como organismo modelo. Su bajo coste, tiempo de generación corto, elevado índice de descendencia, diversas variedades dentro de la misma especie. Además, reúne características típicas de las plantas experimentales, como poseer caracteres diferenciales constantes. Pisum sativum es una planta autógama, es decir, se autofecunda. Mendel llevó a cabo la misma serie de cruzamientos en todos sus experimentos. Cruzó dos variedades o líneas puras diferentes respecto de uno o más caracteres. Como resultado obtenía la primera generación filial, F1, en la cual observó la uniformidad fenotípica de los híbridos. Posteriormente, la autofecundación de los híbridos de F1 dio lugar a la segunda generación filial, F2, y así sucesivamente. También realizó cruzamientos recíprocos, es decir, alternaba los fenotipos de las plantas parentales. P1xP2, P2xP1. Además, llevó a cabo retrocruzamientos, que consisten en el cruzamiento de los híbridos de la primera generación filial, F1, por los dos parentales utilizados, en las dos direcciones posibles. F1xP2 y P2xF1, cruzamientos recíprocos. Los experimentos demostraron que la herencia se transmite por elementos particulados. Siguen normas estadísticas sencillas, resumidas en sus dos principios. Problemática. Los problemas vinculados con las objeciones a los cultivos transgénicos se pueden agrupar en inquietudes acerca de el daño a la salud humana, la alergenicidad, la transferencia horizontal y la resistencia a los antibióticos, la ingestión de ADN extraño, el promotor del virus del mosaico de la coliflor, modificación de las cantidades de nutrientes, el daño al medio ambiente, la mariposa monarca, el flujo de genes desde los cultivos a la maleza, la resistencia a los antibióticos, la filtración de proteínas transgénicas en el suelo, la reducción de los rociamientos con plaguicidas. ¿Es real? La modificación de las prácticas actuales de cultivo y producción de alimentos en los países desarrollados, el flujo de genes de un cultivo a otro, la perturbación de las prácticas y economías tradicionales en los países menos desarrollados. Solución.
Una solución de la hibridación de las plantas es que como la mayor parte de las plantas que nos rodean son híbridas es que los bebés no la consuman para que no desarrollen una alergia y los mayores solo consuman las necesarias ya que son a los que le afecta más. Gracias por ver este video hecho por Ricardo, Vicky, Pavo y Zeus. Esperemos le haya gustado. Hasta la próxima.